Bueno, ¿por qué hemos cantado cuán grande es el nombre del Señor? ¿Y cuál es el nombre del Señor? Jehová. Nuestras Biblias ponen Jehová. Otras Biblias ponen el Eterno. Otras Biblias ponen Yahvé. Mire, permítanme que veamos un PowerPoint para explicar de dónde viene el nombre del Señor. Hay 4 letras del alfabeto hebreo, que es lo que se llama el tetragrama. Tetra son 4 letras, y son la Yod, la Hei, la Bau y la Hei. Si pasa a la siguiente diapositiva, como saben, en hebreo se lee, tengo que ponerme así, si no, de izquierda a derecha. En castellano se lee de derecha a izquierda. Entonces, la letra pequeñita es la Yod, y esa equivale a la Y. La siguiente, la Hei, es una H, ha ido un poco rápido, y es la siguiente, luego una V, que es Bau, y luego otra H. Podemos pasar a la siguiente. Eso quedaría que esas 4 letras, algunos le pusieron vocales. En el hebreo no existen las vocales. Por eso nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Porque Moisés, que fue el que lo escuchó, como ahora leeremos, pero se fue perdiendo. Y para no incumplir el mandamiento que dice no tomarás el nombre de Dios en vano, los sacerdotes dijeron no nombrar el nombre de Dios. Y decían lo que decimos muchas veces nosotros, el Señor. Entonces, al traducirlo al castellano, algunos pusieron una A y una E. Y por eso en algunas Biblias pone Yahvé. Y otros, en la siguiente diapositiva se ve, pusieron una E, una O y una A. Como veis, las consonantes son siempre las mismas. El castellano, después de con el tiempo, la Y se convirtió en J en todas las palabras. Y eso es, por eso en algunas Biblias pone Yahvé y en otras Jehová. Como no había vocales, nadie sabe exactamente cómo se mencionaban, pero de ahí viene el nombre de Jehová o el nombre de Dios. ¿Qué es el nombre realmente de Dios? Cuando decimos Dios, estamos usando una palabra griega. La palabra griega es Zeus. Zeus era el dios del Olimpo, de los griegos, un dios que no tenía nada que ver con la divinidad, pero en la traducción al castellano, pues usamos, pero este sería una buena forma de usar el nombre de Jehová, o de Yahvé, o Jesús, que también era el nombre. Y la última diapositiva de esta presentación es un cuadro. Un cuadro que tiene que ver con la lectura que hicimos al principio de esta reunión. Tormenta en el mar de Galilea. Rembrandt fue un pintor, allá por el 1600 y pico en adelante, él pintó muchas escenas de la Biblia. El año 2024, hace un año y medio, pudimos estar con mi esposa en una exposición en Londres, donde a través de técnicas que hoy en día los hombres hemos descubierto, los hombres y las mujeres, claro, pues consiguen traer vida a estos cuadros. Y les voy a poner un vídeo de unos segundos de lo que supuso esta tormenta en el mar de Galilea. Si ven aquí en las pantallas se está viendo impresionante, cómo consiguen, ¿no? Rembrandt pintó un cuadro, les digo que es impresionante realmente. Él hizo muchos cuadros bíblicos y uno fue de estos, pero este de la tormenta en el mar de Galilea es un cuadro especial. El último versículo, que además lo hemos leído 2 veces, Marcos 4:41, dice que entonces
temieron con gran temor y se decían el uno al otro, los discípulos, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Los discípulos habían pasado mucho miedo y eran pescadores, ellos sabían lo que era el mar. Habían pasado mucho miedo. Habían visto que Jesús cogía 5 panecillos, los repartía en trozos, se los daba y había para los 12 y los 12 los repartieron y había para 5.000. Habían visto mensajes de Jesús, habían visto milagros. Pero ¿qué pasó en aquella barca? Que los discípulos dijeron, ¿quién es este? No conocían a Jesús. O se dieron cuenta de quién era Jesús. Y a veces, esto me ha hecho pensar, si nos damos cuenta, ¿quién es realmente el Señor en nuestras vidas? ¿Quién es Jesús? Imagínate que ahora alguien te pregunta, ¿quién es Jesús? Bueno, en la iglesia me hablan de Jesús. No, en la Biblia pone cosas de Jesús. No, ¿quién es Jesús para ti? Si no pasamos por algunas situaciones difíciles y complicadas, muchas veces no llegaremos a comprender el amor y el poder de Dios. Los discípulos, ya digo, veían sus enseñanzas, vieron sus milagros, pero sin embargo, hasta que no pasaron por una experiencia donde pensaban, nos vamos a ahogar, nos hundimos. Señor, ¿no te das cuenta? El Señor estaba durmiendo ahí en la punta del barco. Si luego ustedes buscan en internet, se ve a Jesús ahí en la punta del barco. Él estaba durmiendo. Y le dicen, Señor, que nos morimos, que nos ahogamos, y tú estás aquí durmiendo tan tranquilo, no te estás enterando de nada. Muchas veces cuando el Señor nos libera de una situación muy difícil, laboral, de una sanidad, de que conseguimos un logro, una meta en nuestras vidas, muchas veces entonces decimos, Señor, qué grande eres. Qué grande eres porque has hecho esto en mi vida. Porque has podido conseguir que tenga una buena situación después de años de dificultades, porque has sanado esta enfermedad. Pero mirad, hermanos, el plan de Dios no es que tú y yo le amemos por lo que Dios hace. El plan de Dios es que tú y yo le amemos por lo que Dios es. Por lo que Dios es. Independientemente de por lo que Él hace. Este pasaje ocurrió en el siglo I, en el mar de Galilea y ante 12 hombres judíos. A veces creemos que la Biblia está escrita para españoles o para ecuatorianos o para bolivianos o para venezolanos, no, está escrita hace 2000 años en el pueblo de Israel y para gente judía. Y para poder entender las cosas tenemos que saber dónde estamos. Porque si yo le hablo a ustedes en euros, ustedes me entienden. Pero si hablo a gente que lleva aquí menos de 20 años y les hablo en pesetas, ustedes no me van a entender. Porque la peseta era una moneda que había en España hasta el año 2001. Pero el 2001 se acabó. Por eso es muy importante que sepamos dónde está hablando el Señor para que entendamos el mensaje y para que comprendamos la grandeza del mensaje del Señor. Miren, nos podría parecer en el pasaje de Marcos 4 que cuando Jesús se despierta, algunos diríamos que tenía que haber dicho, ay, perdonar, que me he dormido. ¿Cómo me puedo haber dormido en una situación tan difícil? ¿Cómo os he dejado solos? Pero no dice eso la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Marcos 4:39. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo,
¿Por qué estáis tan asustados? ¿Cómo no tenéis fe? No, el Señor no viene a pedirnos disculpas. El Señor viene a decirnos, si yo estoy contigo en la barca, y hermano y hermana, si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, Jesús está contigo en la barca. Pero ¿cuántas veces nos encontramos asustados, preocupados, agobiados por las situaciones que hay en el mundo? Es verdad que hay mucha violencia, es verdad que hay muchas dificultades, es verdad que hay muchos peligros, pero si Jesús está en la barca, ¿por qué estamos asustados? ¿Por qué estamos acobardados, amedrentados? ¿Por qué no tenemos fe? Si la fe es un don que Dios te quiere dar, tanto como necesites. Realmente dice que cuando de verdad tuvieron miedo, fue cuando Jesús les habló. Y eso me llama la atención. Es verdad que habían pasado mucho miedo, pero dice, entonces temieron con gran temor. Ahí sí que cuando vieron que Jesús era capaz de calmar el mar, el viento, ahí sí que se dieron cuenta, delante de quién estoy y cómo me estoy comportando. Hermanos, nosotros no estamos en la barca con Jesús. Dios ha enviado el Espíritu Santo dentro de nosotros, que vive en nosotros, que mora en nosotros. ¿Y cómo estamos viviendo la vida? Los discípulos sabían, porque lo dice Éxodo 14, 21, que cuando Moisés levantó la mano, Jehová hizo detener las aguas y hizo un viento recio que separara las aguas. No, el mar no lo abrió Moisés, no. A veces la película de los 10 mandamientos da la impresión que Moisés, no. El mar lo abrió el Señor, el mar lo abrió Jehová. Y realmente ellos sabían que era el mismo Dios que abrió las aguas del Mar Rojo, el que había hecho parar el viento y las olas en un instante, en un momento. Y hermanos, a lo mejor está pasando por un tiempo de dificultad. Gloria a Dios, si no, si ya lo has pasado. Pero cuando pasamos por en medio de las dificultades, muchas veces Dios lo hace para que clamemos, para que nos acerquemos más a Él. Y recibiremos poder cuando Él cambie nuestras vidas. O por el contrario, cuando vemos el poder de Dios, nos puede pasar como los apóstoles en este momento, se asustaron, porque Dios va a afectar a nuestras vidas. Es que si acepto al Señor ya no voy a poder hacer lo que hacía. Es verdad, porque Dios no puede compartir las cosas con aquellos que andan desordenadamente. Queremos empezar una serie de mensajes sobre quién es Jesús, sobre quién es este que el viento y el mar lo obedecen. Y para que, si lo conocemos, lo conozcamos mejor. Y si apenas lo conocemos de oídas, podamos entrar en la profundidad de quién es Jesús, cómo actúa Jesús, qué quiere ser Jesús para mi vida, qué quiere Jesús ser para mi entorno. El mensaje de hoy está basado en Éxodo capítulo 3. Nos ha servido este pasaje de la tormenta para hacernos la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Una pregunta que desde siempre se ha hecho el ser humano. En Moisés capítulo 3, versículo 1 y siguientes, dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí se llama Horeb, en otras partes se llama Sinaí, pero ahí por esas montañas, en la parte por donde hoy sería Arabia. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza,
Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Luego seguiremos leyendo este pasaje. Moisés, 40 años príncipe de Egipto, 40 años lleno de lujos, de comodidades, de privilegios. Todo el mundo le servía, todo el mundo lo honraba, era el hombre, uno de los hombres poderosos de Egipto. Es expulsado de Egipto, tiene que huir y se pasa 40 años en el desierto. Ya no es príncipe, ya no le sirve a nadie y además no tiene nada. Está cuidando las ovejas de su suegro. Ni siquiera tiene sus ovejas. Está cuidando las ovejas de su suegro. Y ahí, a los 80 años, caminando por esos montes, ve una zarza en medio del desierto, normal. El desierto, calor, a veces se provocaban incendios, a veces los incendios se provocan por el propio calor del sol o por un rayo, por alguna cosa. Y hay una zarza que arde. Hasta ahí está bien. El problema es que arde y arde y arde y arde y no se apaga. Entonces, un pastor tampoco tiene mucha prisa, voy a ver qué pasa. Dios está llamando su atención. Moisés, Moisés. Bueno, como estamos acostumbrados a leerlo, pero yo me imagino, yo solo, en medio de una montaña, en medio de un bosque, y que alguien me llame, yo no sé si me acercaría o saldría corriendo. Pero él dijo: heme aquí. Dios estaba trabajando ya en el corazón de aquel hombre. Ya el hombre decía: pero si ya no puedo perder nada, si no tengo ni ovejas. ¿Alguien me llama? Bueno, pues a ver quién me llama. Pero ya digo, yo a lo mejor hubiera salido corriendo, ¿verdad? Porque a veces siempre pensamos lo que no toca. Y entonces se está acercando, y cuando se está acercando, le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué significa quítate el calzado de tus pies? Bueno, significa, en el calzado siempre llevamos las impurezas del camino, las suciedades. Hemos entrado en la casa, venimos de la calle, está lloviendo, ¿cómo llegan los zapatos? Mojados. Y vamos ensuciando, hay que quitárselos, ¿verdad? Para que no se esté. Pero ¿qué significa espiritualmente quitarse el calzado de tus pies? Significa despojarnos de las cosas que nos impiden acercarnos a Dios. El apóstol Pablo, en la epístola a los Colosenses, capítulo 3, les dice a los colosenses qué es lo que hay que quitarse para poderse acercar a Dios. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dejad vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Moisés, tienes poco, pues ahora vas a tener menos, ni los zapatos, porque estás pisando tierra santa. Y hermanos, a veces decimos, qué bueno sería poder ir a Israel y poder pisar la tierra santa, ¿verdad? No, hermanos, tierra santa es donde está Dios y estás tú. Tierra santa es tu casa, tierra santa es este lugar,
Tierra Santa es donde está la presencia de Dios. No es que aquella montaña tuviera nada especial, lo especial es que estaba Dios, el ángel del Señor. Una teofanía hablando con Moisés. Y realmente ahí es cuando Dios empieza a trabajar. A veces alguno piensa, ¿y qué puedo hacer yo por el Señor? Mirad, Dios elige a Moisés en su momento más bajo. Ya no tiene esperanzas de nada. Ya tiene 80 años, ya ha perdido sus privilegios. Ya está ahí cuidando ese rebaño y de vez en cuando se va acercando a las tiendas para dar cuenta, para sacrificar, pero no tiene nada. Y Dios le dice, ahora que no tienes nada. Por lo tanto, si tú consideras que eres muy débil, si tú consideras que tienes muy poca cosa, Dios te puede usar para grandes cosas. A partir de que tú consideras que no depende de tus fuerzas, mientras yo creo que depende de mi capacidad, de mi conocimiento, de mi economía, no dejo trabajar a Dios. Pero cuando digo, ya no tengo nada, Dios dice, ahora vas a ir a liberar a un pueblo que está esclavo. ¿Ahora? Por eso, si leemos tranquilamente, y os invito a leer tranquilamente Éxodo 3 y 4, Moisés dice, pero Señor, yo creo que no lo has pensado bien. Señor, no puede ser que tú me mandes a mí a hacer estas cosas. Señor, si de ahí me echaron hace 40 años, si ya nadie debe saber quién soy yo. Si ya nadie me va a escuchar. Sin embargo, aunque Moisés se siente solo, se siente débil, Dios le está llamando. Hermanos, miren, desde hace muchos años, de todos los personajes de la Biblia, si no contamos a Jesús, a mí me gustaría mucho poder tener una charla con Moisés. Poderle preguntar tantas cosas a Moisés. Oye, Moisés, ¿y tú qué sentías cuando ibas delante del faraón? Moisés, ¿y tú qué sentías cuando golpeabas la roca y empezaba a salir agua? Moisés, ¿y tú qué sentías cuando veías que el maná bajaba? Moisés, ¿qué sentías cuando la presencia de Dios bajaba sobre el templo y tu rostro resplandecía? Yo tengo muchas preguntas que hacerle a Moisés, pero tendré que esperar un poco de tiempo que el Señor me lleve con él, ¿no? Pero Moisés es un personaje fascinante. Pero ahí tienes un hombre descalzo, si seguimos leyendo, tumbado, porque le da miedo, porque ve que está Dios hablándole. Humilde hasta no poder ser más. Y el Señor le está hablando. Le está hablando porque está en Tierra Santa. Y tú puedes hacer de tu casa, yo puedo hacer de mi casa, del lugar donde estoy, Tierra Santa. Y yo te invito a que te descalces, te arrodilles, te tumbes, pero busques ese momento de comunión íntima con Dios. Porque la Tierra Santa no es tal tierra, en Jerusalén o en el Monte de los... No, la Tierra Santa es donde está la presencia de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios es donde hay un Hijo de Dios. Moisés, si te acercas a la zarza, Dios te va a llamar. Juan, María, Antonia, Pedro, si te acercas a Dios, Dios te va a llamar. No te acerques a la iglesia. Yo me alegro que ustedes estén escuchándome, pero no te acerques a la iglesia. Acércate a Dios. Ven a la iglesia para tener un encuentro con Dios. Busca en tu casa tener un tiempo con Dios, un encuentro con Dios, porque Dios te va a llamar. Pero fíjense cómo sigue Éxodo 3, versículo 6. Y dijo, está hablando el ángel del Señor desde la zarza,
yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Canateo, del Eteo, del Amorreo, todos esos. Pero ¿cómo se presenta Dios? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero claro, Moisés dice, pero mira, en Egipto está el Dios Ra, el Dios Amón, el Dios Anubis, el Dios tal, el Dios Juan, hay muchos dioses. Tú me dices que eres el Dios de mis ancestros. Pero entonces Moisés le pregunta, versículo 13, y dijo Moisés a Dios. Ahora es Moisés quien le pregunta a Dios. Hermanos, podemos preguntarle a Dios. Dios tiene respuestas para tu vida. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, hace 40 años que me he ido, llego yo a los hijos de Israel, la mayoría no me van a conocer, porque en 40 años hemos cambiado. Si ustedes ven fotos mías de hace 40 años, solo queda el nombre. Muchas demás cosas han cambiado. Pasa eso. Dice, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es el nombre? ¿Qué les responderé? Los israelitas llevaban 400 años en Israel, en Egipto. 400 años en Egipto. Ya estaban acostumbrados a esas divinidades. Es verdad que sus padres les contaban, nosotros hemos venido aquí porque nuestro padre Jacob, debido a una hambruna que hubo, una escasez de alimentos, pues a través de su hijo José, y contaban la historia de Abraham, de Isaac, de José, de Jacob, y estábamos aquí. Pero la gente cuando lleva 400 años ya está más envuelta en el entorno. Muchos de ustedes no sabían lo que era el pan boli hace unos cuantos años, pero ahora ya saben lo que es el pan boli, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en la tierra del pan boli. Y vamos conociendo. Y ninguno de ustedes creo que lleva 400 años aquí. Pero nos vamos mimetizando con el entorno. Y los israelitas estaban muy mimetizados con ese entorno. Digo, ahora llego yo y digo, el Dios de vuestros padres. Y me dicen, oye, hace 400 años que estamos aquí. ¿De qué nos estás hablando? Y Moisés le pregunta entonces, dice, ¿cuál es su nombre? Me dirán, ¿qué le responderé? Y aquí es donde, versículo 14, y respondió Dios a Moisés. Aquí es donde por primera vez en la Biblia Dios revela su nombre. Y les nombra esas 4 letras que yo les puse al principio. Yo soy el que soy. La Yod, la Hei, la Bau y la Hei. ¿Cómo lo pronunció? No lo sé. Pero resumido era, yo soy el que soy. Eshe, ayer, Eshe. ¿Y qué quiere decir yo soy el que soy? Porque ese nombre, que es un nombre que para nosotros es casi una frase, implica muchas cosas. Implica la autoexistencia de Dios. Yo soy. A mí nadie me ha hecho. Yo estaba. Yo era. Yo voy a ser. Yo existo. Yo soy el que he dado vida, pero a mí nadie me ha dado nada porque yo soy. A los dioses de los egipcios los tienen que de vez en cuando recomponer. Es como las imágenes que vemos en tantas iglesias, que de vez en cuando pues hay que pasar por los talleres porque se desgastan las cosas de madera, de piedra, de mármol, de lo que sea. Pero Dios dice, yo soy.
Yo soy, yo estaba, yo era. Mi autoexistencia es independiente y es eterna. Quiere decir que yo soy diferente a todas las criaturas. No necesito nada ni nadie para ser y para existir. Yo ya estaba. Luego, yo no cambio. Yo soy el que soy. Yo no voy a ir adaptándome a las circunstancias. Yo tengo un mismo naturaleza, un mismo carácter, una misma situación, una base sólida para que la gente pueda creer en mí sabiendo que yo no voy a cambiar. ¿Cuál es el problema de los gobernantes, por ejemplo, hoy en día? Es que si ven que una ley no les interesa, la cambian. Con lo cual los que están gobernados dicen, ¿y ahora qué pasa? Por ejemplo, esta calle hace unos cuantos años era en un sentido de la circulación, pero alguien le cambió el sentido y tenemos que ajustarnos. Dios no cambia. Dios tiene sus mismos principios. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios inmutable. Yo soy el que soy y no tengo que moverme de ninguna cosa. Y segundo, yo soy el Dios que ama al ser humano. Y lo voy a reflejar en mi pueblo Israel. Dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Yo soy, me envió a vosotros. Por lo tanto, Moisés ya tenía la referencia. Es el Dios que llamó a Abraham, es el Dios que bendijo a Isaac, es el Dios que trajo a Jacob aquí. Pero ahora yo soy, me envió a vosotros. Y Moisés siguió luchando con el Señor a ver si lo podía convencer, pero al final el Señor convenció a Moisés y le hizo ver que él tenía que obedecer su voluntad. Y este Moisés, como he dicho antes, era alguien extraordinario. Dice Éxodo 33:11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. De nadie en la Biblia se ha dicho que hablaba cara a cara con Dios. Y es verdad que Moisés, que es una simbología, porque Moisés nunca vio a Dios. En la primera vez era una zarza, y desde la zarza él veía la zarza y Dios le hablaba. Las otras veces no nos dice, pero Moisés no es que oía una voz, veía siempre a Dios hablando directamente con él. Hermano, a mí me gustaría saber cómo era esto, de verdad, lo que les decía antes. Pero ¿no les ha pasado a veces orando al Señor que de repente han sentido como Dios está hablando con ustedes? Bueno, pues esto para Moisés era lo habitual. Hablaba cara a cara con Dios. A Abraham Dios le decía, sal de la tienda, mira las estrellas, tu descendencia serán como las estrellas del mar. Pero le hablaba de esa manera un poco más lejana. Pero con Moisés Dios tuvo esa cercanía. Y también, sin embargo, y a pesar de los milagros diarios que Dios hizo con Moisés y a través de Moisés por 40 años, eso nunca hizo que Moisés fuera orgulloso, ni vanidoso, ni se creyera el hombre más importante del mundo. Dice Números, capítulo 12, versículo 3. Números 12, 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso. La misma palabra de manso se puede traducir por humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Miren, a veces yo veo cosas por internet o oigo a personas, hombres y mujeres, ay, es que el Señor me ha dicho y el Señor me ha ungido.
ni una milésima parte de lo que Dios había hecho con Moisés. No conozco a nadie, y ya tengo unos pocos años, que haya podido tener esta intimidad. Y Moisés era el hombre más humilde. ¿Por qué? Porque él veía la grandeza de Dios. Y ante la grandeza de Dios es un privilegio tan grande que Dios me tenga por su hijo. Que Dios me permita, como decía Juan el Bautista, tocar las sandalias de sus pies. Era tan maravilloso. Y Moisés así se sentía. Soy un privilegiado de poder servir y trabajar en la obra del Señor. Y por eso él no contaba, nunca contó, repitió, es que no sabéis lo que pasó cuando yo levanté las manos y entonces no, fue Jehová quien levantó, separó las aguas. No sabéis lo que pasaba cuando lloraba y no, el maná caía porque el Señor obraba. No sabéis cómo delante de Faraón, rodeado de soldados, que cualquiera hubiera dicho, va a coger un soldado y le va a decir que me ponga una lanza y que me quite de en medio. No, Moisés sabía que iba de parte del yo soy. Yo soy, me envía. El mandato de Dios a Moisés fue muy sencillo. Descálzate. A lo poco que tienes renuncia, pero entrégate a la obra que yo tengo para ti. Porque yo soy te envía. Porque el Eterno te envía. Porque el Todopoderoso te envía. Y querido hermano, cuando los discípulos en la barca decían, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar obedecen. Jesús no había muerto por sus pecados. Jesús no había resucitado. Somos unos privilegiados. Vivimos un momento de la historia donde hemos visto cómo el poder de Dios se ha ido desarrollando. Vivimos un momento de la historia en el cual estamos viendo que Israel vuelve a estar ocupando la tierra que Dios le prometió. Eso hasta hace 80 años no era verdad. Israel estaba por ahí, esparcido. Pero vemos tantas promesas de Dios y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántas, como Moisés, vamos a ser capaces de ver las zarzas ardiendo que hoy el Señor pone delante de nosotros? Acercarnos a Dios y obedecer a Dios. Se quitó las sandalias, se puso de rodillas, se puso de pie y empezó a discutir con Dios. Es verdad que no pasa nada, podemos hablar con Dios, podemos no entender a Dios, pero si estamos humildes y si estamos obedientes, Dios va a obrar. Este mundo, esta sociedad, necesita gente que sepa quién es Jesús, que sepa quién es el yo soy, que conozca todas las características. Por eso Jesús, y lo vamos a ver, tantas veces le decía, yo soy. Y miren, voy a leer 2 versículos para ir terminando este mensaje. Está en Juan capítulo 8. Capítulo 8, versículo 24 primero. Está hablando con sus discípulos y con los judíos que estaban escuchándolo allí en el templo. Dice Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, decir a los judíos en el siglo I, como decir a los judíos ahora, yo soy, es hablarle de Dios. Yo sé que para nosotros, castellano parlantes, entendemos, yo soy español, ya sé. Pero si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La gente que no acepte a Jesús, morirá en sus pecados.
O la gente que acepte a Jesús solamente de boquillas y no con una vida entregada al Señor, morirán por sus pecados. ¿Por qué? ¿Porque el sacrificio de Jesús no es válido? No, porque ellos no han sido obedientes. Miren, Juan 8, otro versículo aquí, 58. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Jesús usó muchas veces el nombre que Dios le dio a Moisés, le reveló como su nombre. Por eso en las próximas semanas vamos a ir viendo, entendiendo, conociendo, comprendiendo qué significa el yo soy y cómo eso afecta a nuestras vidas. Cómo eso afectó a la vida de Moisés, cómo afectó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, unos meses después, salió de Egipto. Salió de Egipto y se llevó sus ganados y se llevó las mejores joyas de los egipcios y se llevó las riquezas de los egipcios. ¿Por qué? Porque obedecieron al llamamiento de Dios. Es verdad que habían pasado unos pocos días y cuando se encontraron al borde del mar ya estaban diciendo, madre mía, que allí teníamos comida todos los días y aquí nos vamos a morir. Es verdad que fue un pueblo duro, tan duro que la mayoría de ellos no llegaron a la tierra prometida, no llegaron a ver la gran bendición de Dios, a pesar de todo lo que Dios había hecho. Un poco lo que les pasaba a los discípulos, veían los milagros de Dios, veían las enseñanzas de Jesús, veían cómo Él estaba obrando y se dijeron, ¿quién es este? Hermanos, creo que el pueblo de Dios, hoy en día, porque muchas veces en las iglesias se habla de ecología, de ecumenismo, de diferentes actitudes ante la sociedad, que igual podría hablar muchas ONGs o muchas personas que no conocen al Señor. Pero en la palabra nos dice claramente que tenemos que estar centrados en el mensaje de Jesucristo. El mundo lo que necesita no son buenas personas, necesita buenos cristianos. Hombres y mujeres que vivan la fe de una manera íntegra. Para eso necesita hombres y mujeres que estén viviendo en tierra santa. Tenemos que estar viviendo en tierra santa. La tierra santa es donde está Dios. Y donde está Dios y estás tú, allí hay bendición. Hermanos, tenemos que conocer a Dios. Porque si no sabemos lo que Dios quiere de nosotros, ¿cómo le vamos a obedecer? Si no sabemos qué quiere decir yo soy el camino, la verdad y la vida, si no sabemos qué quiere decir yo soy la resurrección y la vida, si no sabemos qué quiere decir yo soy el pan de vida, si no sabemos qué quiere decir yo soy, tantas veces como dice la Biblia, y para nosotros simplemente es sí, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Cómo implica mi vida? ¿Cómo afecta a mi vida? Si tener un Dios tan grande y el Espíritu Santo que muera en nosotros no está afectando nuestra vida, es que no sabemos con quién estamos tratando. Y por eso nos gustaría que el Señor, cuando le despertamos, Señor, que estoy muy enfermo, que tengo tal problema, que tengo tal otro, Señor. Y el Señor nos diga, ay, ¿cómo puede pasarte esto a ti, hijo mío? No, el Señor sigue teniendo que decirnos, ¿por qué estáis asustados? ¿Por qué estáis amedrentados? Yo estoy preparando lugar para vosotros. Yo he venido a morar en vosotros por el Espíritu Santo. Yo soy el mismo que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David, con Pablo. Pablo, cuando iba en el camino de Damasco y le sale el Señor y un resplandor lo tira al suelo y oye, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un gran rabino de Israel. ¿Qué hace? ¿Quién eres, Señor?
¿quién es este? ¿Quién eres, Señor? Pero Dios, por su Espíritu, se reveló a Pablo. ¿Y qué fue Pablo? El gran profeta de Dios. Allí en el suelo, tumbado en el camino de Damasco. ¿Quién eres? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Estamos aprovechando los recursos que el Yo Soy tiene para nosotros? Recursos todopoderosos, recursos que no tienen límite, recursos que van a poder hacer que hagamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo soy el que soy. Dios se ha revelado. No sabemos si se pronuncia Yahvé o Jehová, no sabemos, pero sí entendemos el que es, el yo soy. Y hermano y hermana, espero que la presencia de Dios llene de tal manera nuestra vida que el conocimiento de la palabra de Dios obre en nosotros para que no seamos los mismos. No sé si nuestro rostro resplandecerá. Moisés tenía que poner un velo cuando salía de hablar con Dios, porque su rostro resplandecía. Pero Palma de Mallorca necesita rostros que resplandezcan para la gloria de Dios. Hay mucha gente que te necesita, hermano y hermana. Dios quiere liberar, no al pueblo de Israel, a muchas almas del pecado. Y Dios quiere usarte, joven, hermano o hermana joven. Hay muchas maneras de vivir el Evangelio. Venir al culto, venir a la reunión de jóvenes, hacer una excursión, hay muchas maneras. Pero quiere ser de los que viven en Tierra Santa. Y la Tierra Santa depende de ti. Porque Dios quiere que tu casa, que mi casa, que tu vida, que mi vida, Tierra Santa. Por eso, ánimo, al 100%. El Evangelio es plenitud de vida. Padre Santo y Celestial, gracias por hombres como Moisés, que fueron obedientes a tu palabra. Es verdad que también pusieron pegas, es verdad que también intentaron decir, Señor, no puedes llamar a otro, Señor, no puedes enviar a otro, yo estoy muy mal, yo tengo 80 años, podría decir Moisés, yo no tengo nada. Señor, tú no necesitas nada, tú solo quieres que estemos dispuestos a obedecerte. Señor, heme aquí, envíame a mí, porque yo quiero ser de los que dicen, yo soy, me ha enviado. Quiero obedecer tu mandamiento, quiero obedecer tu palabra. Ayúdame para que yo pueda cumplir en el poder y la fuerza del Espíritu Santo todo lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.